buenos días, estimados estudiantes. Esperando que con la bendición de Dios todos se encuentren bien de salud. Iniciamos una nueva jornada el día de hoy del área de Ciencias Sociales en la disciplina de Historia del Perú y del Mundo. Sean bienvenidos pues a este nuevo recorrido por la historia universal. Quiero recordarles pues que el área es Ciencias Sociales, que la competencia a trabajar en la construcción de interpretaciones históricas y que el producto o evidencia de la sesión será aquel que también resuma todo el trabajo de esta unidad, que corresponde pues a un ensayo acerca de las repercusiones y la trascendencia de la Guerra Fría en la historia universal. Entonces, queridos estudiantes, sean bienvenidos pues a esta nueva sesión de aprendizaje. Como observamos en la pantalla, tenemos una imagen acerca de lo que corresponde al enfrentamiento entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Esto representó por muchos años lo que fue la grave crisis que se vivió a nivel político, económico, social en el mundo. Vamos pues entonces a iniciar ya nuestro trabajo, más conocida como coexistencia pacífica, que fue la etapa que iniciamos de estudiar en la clase anterior. Para ello reforzaremos algunos saberes previos, como lo que se dio a conocer como el llamado milagro alemán y el milagro japonés, la construcción del muro de Berlín, la coexistencia pacífica, el resultado de la guerra de Vietnam. Sabemos pues que durante esta etapa, terminada la Segunda Guerra Mundial, trajeron graves consecuencias a lo que era a nivel planetario, pero también dentro de esas consecuencias se encontraban planes de fortalecimiento económico como el llamado Plan Marshall, que hizo que Alemania y Japón pues resurgieran de sus cenizas y lograran recuperarse económicamente y se convirtieran en grandes potencias mundiales. Así también pues se construyó el muro de Berlín, que fue uno de los gravísimos hechos que marcó la división de Alemania. Así como se dividió entre las cuatro grandes potencias del territorio alemán, también se dividió la capital de Berlín, que hizo que por muchos años, 28 exactamente, pues simplemente un gran número de personas murieran tratando de atravesar o cruzar este muro de un sector a otro. Ello trajo consecuencias que al final hicieron que Alemania Oriental se convirtiera en una república dominada por la Unión Soviética, mientras que Alemania Occidental una potencia dominada por Estados Unidos. Eso generó también el periodo llamado coexistencia pacífica, que refleja el pensamiento de uno de los personajes que podemos observar en la imagen, que es Nikita Khrushchev, quien se enfrentó ideológicamente a John F. Kennedy en la lucha por el dominio del planeta, el dominio mundial, de una manera de aspecto político. Pero también trajo consigo algunas conversaciones que hicieron o intentaron hacer que disminuyera la tensión. Esto no fue del todo positivo, debido a que siguieron, por ejemplo, hechos como la crisis de los misiles a nivel de Cuba, en América Central. Tenemos también la guerra de Vietnam, y cuyo resultado pues todos lo conocemos. Esta guerra trajo consigo la peor derrota de Estados Unidos en medio de la confrontación en un territorio que desconocía y un territorio que al final simplemente le creó gravísimos problemas y le trajo como consecuencia, lo vamos a ver, inclusive problemas internos a nivel político y social. Muy bien, eso corresponde pues al periodo llamado Pacífica y que refuerza los contenidos o temas de la semana anterior. Empecemos con el trabajo del día de hoy. Vamos a tratar el tema llamado descolonización y tercer mundo. Cuando se habla acerca de lo que es la descolonización, tenemos que tomar en consideración muy bien en claro que es un proceso por el cual también se permite que las naciones que estaban siendo o se habían visto como en un proceso de subdesarrollo tomaran en consideración el poder enfrentarse a las grandes potencias. ¿Cómo se denomina? Es un proceso por el cual las zonas colonizadas por muchos años, recuerden ustedes, una de las grandes metrópolis era Inglaterra, entonces Gran Bretaña, esas colonias adquieren independencia de la metrópolis y existieron diversas vías para poder adquirir esta independencia, fuera a través de conflictos armados como el caso de Vietnam o procesos pacíficos como el caso de la India con Mahatma Gandhi. Eso generó guerras internas, guerras entre los nuevos estados, que eran apoyados por las grandes potencias en el contexto frío. ¿Cuáles fueron las causas de la descolonización? La pérdida de la hegemonía de Europa tras las dos guerras mundiales, la aparición de fuertes movimientos nacionalistas, el apoyo internacional al fenómeno colonial, ya que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética
van a apoyar a los movimientos independentistas y la proclamación por parte de la ONU del derecho de autodeterminación de todos los pueblos. Eso quiere decir que tenían la posibilidad de declararse autónomos e independientes. Cuando hablamos acerca de los fines de los imperios coloniales, tenemos como factores favorables y también tenemos fases de la descolonización. ¿Cuáles fueron esos factores favorables? Ya lo hemos dicho: debilitamiento de la metrópolis, aparición de movimientos nacionalistas, apoyo a los organismos internacionales, apoyo anticolonial de la Unión Soviética y Estados Unidos, oposición creciente de la opinión occidental frente al colonialismo, y las fases estuvieron divididas en dos partes, de 1919 a 1939 y de 1945 al 75. Podrían decir entonces que esta etapa llamada también descolonización, así como la coexistencia pacífica, termina aproximadamente hacia el año 1975. En este periodo se desarrolla pues independencia de países del Asia, de África y también algunos de Oceanía. Eso lo vamos a ver a continuación. Cuando vemos acerca de esta descolonización, vemos que en Asia se presenta una zona muy conflictiva, ¿no? Por ejemplo, debido a la ocupación japonesa durante la guerra, a la resistencia de la metrópoli de conceder la independencia y a la influencia de los partidos comunistas en el contexto general de la Guerra Fría. Esto, se vuelve a repetir, se dio como ejemplos en la India, en Birmania, en Ceilán. También se produce especialmente en la Indochina, que generó la guerra de Vietnam contra Estados Unidos. Recuerden que esta guerra terminó con la victoria de Vietnam del Norte y la reunificación del país en 1970. También tenemos una imagen que es trascendental. Esa imagen corresponde al líder de la independencia de la India, en este caso, Mohandas Karamchand Gandhi, el iluminado. Mahatma Gandhi, como se le conoce en la historia universal, es considerado un líder a nivel mundial en la lucha de con la no violencia para poder independizar a la India. Hablamos nosotros dentro del proceso de independencia que hay distintos casos. Uno de esos casos, el más conocido, es el de la India, en que este país o este grupo de habitantes de este país se liberaron del poder británico. Los británicos fueron retirándose hacia 1950 de la India, donde se habían formado dos religiones mayoritarias, los hindú y los musulmanes. Por eso es que el país se dividió en dos territorios, la India y... De igual manera, otro continente donde se desarrolla la descolonización es África. Esto estimulado por las convulsiones de la guerra, los ejemplos de independencia que se habían visto en los países árabes, en el Oriente Próximo, también acerca del panarabismo, que corresponde pues al norte de África, la creación de la Unión de Países Árabes, el panafricanismo, que corresponde al África Negra, y los problemas de las nuevas naciones. También podemos hablar de la descolonización en África, que podemos diferenciar también oleadas de independencia. Uno que afecta al norte de África, en Italia, en 1951, este país le concede la soberanía a Libia. Francia, en 1956, le concede la independencia a Marruecos y Túnez. Y en 1969, España le entrega pues a Marruecos ya la independencia total de este territorio, destacando a nivel de África la independencia de Argelia en 1960. Hablamos nosotros acerca de las descolonizaciones, pues observemos esta imagen en donde se encuentran todos los países africanos que se liberaron del dominio de los ingleses, franceses, portugueses, italianos, belgas y españoles. Estas a través de guerras por la independencia, todas ellas generándose a partir del 60 hacia el 70. Una de las imágenes que más se recuerdan de esta etapa de la descolonización y que duró también por algunos años más, inclusive haciendo que Sudáfrica se convirtiera en un país con una enorme segregación racial, eso quiere decir la separación de blancos y negros, pues fue la imagen que representa al apartheid, la discriminación o segregación de la raza negra. Por muchos años se luchó en este país por la igualdad. Uno de esos principales luchadores fue Nelson Mandela, que se convierte pues en un premio Nobel de la Paz. Recordemos a este personaje como el líder de Sudáfrica para la liberación de este país y también su independencia, convirtiéndose años más tarde en presidente de Sudáfrica. Cuando hablamos acerca también de la descolonización y hablamos de territorio también en Oriente Próximo, pues hablamos de dos países que se conformaron, el país llamado Palestina y también el territorio judío. En 1947 entonces se propone la partición de todo este territorio, creando territorios a nivel mundial. Pero fue Israel quien justamente durante sucesivas victorias hace que cambie el destino de esos países.
sí, principalmente el destino de Palestina, en que se genera una organización para la liberación de Palestina llamada OLP, liderada por Yasser Arafat, y que por muchos años fue considerada una organización terrorista. Pero esa organización buscaba simplemente que se le reconociera a Palestina como país y en el mundo se pudiera tomar también las medidas necesarias. Y eso hizo que también se generara el tercer mundo. Observemos en la imagen tres colores distintos: verde, amarillo y rojo. En color verde encontramos lo que se denomina primer mundo. Ese primer mundo es el país de los países capitalistas, países algunos europeos, especialmente en Norteamérica, Estados Unidos y un país como Australia. Esos países eran aquellos que dominaban toda la esfera política y económica en el mundo. Mientras que un segundo bloque eran los comunistas. Este país, que era la Unión Soviética, lideraba pues a un conjunto de países que se veían envueltos en disputas por extender el comunismo en el mundo. Mientras que en color rojo podemos encontrar a distintos países de América del Sur, América Central, África, una parte de también lo que corresponde a Oceanía y también el continente asiático. De esta manera, pues encontramos que hubieron países que tuvieron gravísimos problemas por alcanzar su desarrollo. Por eso es que surge el llamado tercer mundo, denominado así a aquellos países que por encima de su acercamiento al bloque occidental o soviético se identificaban con situación de independencia, pobreza, subdesarrollo. La mayoría de esos nuevos países coincidían que se sentían marginados de la política internacional. Por eso es que en la conferencia de Bandung hicieron todo el trabajo o ejercicio para alcanzar su también ansiada independencia y su ansiado dominio mundial. Ello generó la llamada política de no alineamiento. Eso quiere decir que no se alineaban ni con el bloque comunista ni con el bloque también capitalista. Ellos lo que pretendían es ser países autónomos que encontraran el desarrollo con el apoyo de todos aquellos que tuvieran también la intención de poder proponer alternativas económicas y de solución a sus problemas. En diciembre de 1954, los siguientes primeros ministros de Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Pakistán se reúnen para poder determinar el surgimiento de la reunión de países asiáticos y los países africanos no alineados. Esto fue dirigido por distintos personajes como Joseph Broz Tito, Gamal Nasser, como Nehru, como Sukarno, Neurosan. La conferencia fue celebrada del 18 al 24 de abril de 1955 en Bandung. Esto demostró la determinación que tenían los estados llamados no alineados o países del tercer mundo por alcanzar ese tan ansiado desarrollo y independencia económica. Pero ¿qué pasaba durante todo ese tiempo también en América Latina? Entre 1950 y 1970, que es el periodo que estamos estudiando, se produce la radicalización del pensamiento izquierdista a través de lo que era la difusión de la guerra de Vietnam y la Guerra Fría. En América surge la llamada Alianza para el Progreso, dominada por Estados Unidos, y también el dominio y la importancia que tuvieron la influencia de los países como Estados Unidos en los golpes militares en la década. La influencia de Estados Unidos en la región fue permanente y buscaban a través de la política del buen vecino ocupar sus territorios a través de inversiones, ocupación militar o intervención política. Esto generó que algunos países de Centroamérica principalmente tuvieran esa influencia de manera bastante pronunciada. Pero a la vez o a la par, en la sociedad también americana se vivía en una etapa de los éxitos del rock, con personajes como Elvis Presley o grupos como los Beatles, que a partir de la década de 50 y 60 generaron también gran conmoción en la sociedad americana. A la vez, en 1963, Martin Luther King lideró una organización que marchó sobre Washington para pronunciar un discurso en el cual es muy reconocido. La gran frase, "Yo tengo un sueño", pues generó que todos los habitantes de Estados Unidos de descendencia afroamericana, pues justamente ellos desearan ser iguales, que se acabara con la segregación racial en ese país que pretende pronunciarse siempre por la libertad en el mundo, pues algo que no se veía en aquel tiempo. A la par, todos protestaban acerca de la guerra de Vietnam. La grave derrota de Estados Unidos en esta guerra generó grandes cambios a nivel del pensamiento social y político en los habitantes de Norteamérica. Las imágenes que se proponían o se pronunciaban a conocer a través de la televisión, pues hacían que la gente siguiera más crítica de la etapa que se estaba.
Dentro de esa misma época, a raíz de esas disputas o reclamos, surge entre los 60 y el 70 el movimiento hippie, que proponía un nuevo modo de vida pacífico, ecológico y no consumista. Paz y amor era su lema. Y el hombre llegó a la luna en 1969. Así, de esa manera, Estados Unidos vence definitivamente en la gran carrera por el espacio, generándose todo un desarrollo espacial que hasta la actualidad tiene como principal protagonista a Estados Unidos. Esto genera pues que también en 1973 la Central de Inteligencia Americana, CIA, organiza un golpe contra Salvador Allende, personaje muy conocido en nuestro país vecino de Chile, pero que estuvo dirigido por Augusto Pinochet, quien instaura una sangrienta dictadura anticomunista. Es graves problemas en el mundo. También, pues tenemos que decir que toda esta etapa a la cual hemos llamado Guerra Fría o periodo posguerra mundial, podemos nosotros entender que tiene mucho para nosotros poder también opinar críticamente y hacer todo un juicio de razonamiento acerca de lo que sucedió en el mundo y las consecuencias que puede tener hasta la actualidad. Estimados estudiantes, los invito a que ustedes, a través del proyecto, su producto, su evidencia, que viene a ser un ensayo sobre la etapa conocida como la Guerra Fría, ustedes desempeñen o alcancen los desempeños propuestos para construir interpretaciones históricas sobre esta etapa de la historia universal. Hasta este momento, entonces, hemos terminado todos los 3 temas que corresponden a este periodo de trabajo. Gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.